Listo, entonces hablamos que un circuito son cables de resistencia, es un conjunto de elementos, es aquellos, dice Caro, que tienen un recorrido donde vuelve el mismo punto de partida. Arnold dice que forman para que sirva un objeto eléctrico, diferentes tipos de cables unidos entre sí, interconexión de componentes eléctricos, cada circuito tiene un propósito, por ejemplo las luces de la casa, interconexión de componentes eléctricos. Bueno, digamos que vamos a hablar, nosotros vamos a tocar solo, vamos a aprender a analizar circuitos series y paralelos, ¿listo? Porque los circuitos mixtos son demasiado avanzados para ustedes. Aunque nuestros componentes, nuestra board está compuesta por circuitos series y paralelos, sea más mixtos que series y paralelos, pero el principio inicial son circuitos series y circuitos paralelos unidos entre sí, ¿listo? ¿Qué más tenemos por acá? Serie de componentes unidos en una misma línea, entre todos en general, está hablando el profe. Vale, entonces, vamos a decir que un circuito es un conjunto de elementos, ¿cierto? Un conjunto de elementos que cumplen un fin, para hacer un conjunto de elementos para cumplir un fin. En el caso de nosotros es el conjunto de elementos que se unen para darle el funcionamiento al computador, ¿cierto? Eso es un circuito como tal. Y en este caso entonces vamos a aprender a realizar el análisis de los circuitos serie y los circuitos paralelo, teniendo en cuenta que estos circuitos se analizan con las leyes que vimos el día de ayer, con la ley de Ohm y la ley de Watt. ¿Listo? Por aquí me dice Carol que no me escucha. Ya miramos a ver. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla. No puedo verlo. No. Apenas la voy a compartir, apenas voy a compartir. No. Iván no me escucha, Iván. Ya sí. Iván me escucha, Iván. Ya, profe, listo. Maestro. Listo. Entonces, mientras vamos hablando acá, Presente. ya te escucho, David. Mientras vamos hablando acá, voy a ir cargando el video de la clase de ayer, ¿listo? Listo. ¿Ya están viendo la pantalla? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Todos con audio, todos con audio. ¿Alguien que no tenga audio? Probablemente sí. Sí, profe, ahí se escucha un poquito de eco, pero se escucha claro. Bien. ¿Qué dice la doctora Carol? No tiene micrófonos en... Escucha mucho eco. Espérate. Listo, ya. Listo. ¿Ves la pantallita?
Chicos, si quieren, apaguen los audios, apaguen los micrófonos y cuando vayan a hablar los habilitan, por favor. Si quedan negro, es mejor salir otra vez, salir de la sala para que vuelva a cargar pantalla. Profe, se ve muy borroso. Ahora se nos quedó ahí. Profe, ¿vamos ahí? ¿Listo? Vale, entonces iniciamos. Listo, profe. Listo, profe. Le tocó escuchar. Le tocó escuchar. Listo, entonces, ayer quedamos en ley de Ohm y ley de Watt, ¿listo? Entonces vamos a pasar a los circuitos.
Entonces vamos a hablar de circuito serie y luego de circuito paralelo. Listo. Entonces, a medida que vamos a ir viendo los circuitos, vamos a ir hablando de los componentes que componen cada circuito. ¿Listo? A esto le vamos a denominar R1 y a esto de acá le vamos a denominar R2. Listo, entonces, este cosito que está acá, esto de acá se le denomina batería, ¿correcto? Batería o pila. Profe, siempre va a ir representado de esa forma. Ya les voy a explicar, ya les voy a explicar. Renzo creo que tiene problemas de internet siempre. Listo. Entonces, esa es la batería y la podemos representar así o así. ¿Listo? O si hablamos de corriente, esta sería batería de pila. O si hablamos de la toma eléctrica, la vamos a representar así. ¿Listo? Y las resistencias siempre las vamos a encontrar Profe, no sé bien. Profe, no sé bien. calma, calma, que él va pasando. La vamos a encontrar así o la podemos encontrar así, que es en forma de bombillo.
Profesor dibujo. Profesor dibujo. Listo. Entonces tenemos batería, circuitos, batería de resistencia. ¿Listo? También tenemos unas ecuaciones. Y ahí nos definen las características de este circuito. Entonces, vamos a decir que en un circuito serie el voltaje total, o esto se llama voltaje total, o también podemos decir que el voltaje de la fuente va a ser igual a la suma de los voltajes de cada uno de los elementos del circuito. O sea que si el circuito tiene 5 resistencias, pues va a ser la suma de los voltajes de las 5 resistencias. ¿Es correcto? Ahora, vamos a hablar de la R total. De la resistencia total o resistencia de la fuente, ¿cierto? Profe, qué pena. Es que voy a cambiar, voy a pasar del monitor. No veo, David no ve. Ajá. Entonces voy a pasar al computador, me regala un segundito mientras hablo la sesión. Hágale, hágale, hágale. Ya nos vemos. Listo. Bueno, entonces hablábamos del voltaje total y vamos en la resistencia total. Entonces, si el voltaje total es igual a la suma de los voltajes, ¿la resistencia qué será igual? La suma de la resistencia. Muy bien, a la suma de cada una de las resistencias del circuito. ¿Por qué 3? ¿Será que se trae varios? No, Sí, no, no, son no, más. no. Lo que pasa es que sí son más, sí. Yo coloco ahí números varios para saber que si tiene 20 resistencia, pues se suman todas las 20. Pero el ejemplo en este caso que les estoy mostrando, pues serían 2 resistencias no más, sino que estas ecuaciones son en general para cualquier circuito serie. Ahí me está escuchando, bro. ¿Cómo? Ahí me está escuchando, ¿sí? Sí. ¿Ustedes me escucharon? Sí, profe. Vale, Sí, sí. Sí, estaba confirmando porque aquí listo. no me Entonces, haces, no me deja silenciar el micrófono. listo. Entonces, ya tenemos voltaje y tenemos resistencia. Ahora la potencia. Entonces, si el voltaje era la suma, la resistencia era la suma, entonces la potencia va a ser La suma. la suma también. No, parce. Que yo vi como... Entonces va a ser la suma de cada una de las potencias de los elementos del circuito. ¿Por qué les digo de los elementos? Porque es que puede que un circuito lo encontremos mezclado, que encontremos resistencias, que encontremos bombillos, que tenemos un equipo conectado, que encontremos un celular conectado, etc. Entonces por eso me refiero a los elementos del circuito. ¿Listo? Tenemos ecuación de voltaje, ecuación de resistencia total, ecuación de potencia total. ¿Cuál nos falta? El amperio. En- El amperio, que se llama corriente o intensidad, ¿cierto? Entonces, en el voltaje era la suma de los voltajes.
En la resistencia era la suma de las resistencias, ¿cierto? Sí, profe. Entonces la corriente, a diferencia de las otras, es igual en todo el circuito. En un circuito serie, la corriente es igual a cualquiera de las corrientes de los elementos del circuito. Ya no entiendo. Voltaje total es la suma de todos los voltajes. La resistencia total es la suma de todas las resistencias, de la potencia de todas las potencias, pero de la intensidad, o sea, es igual en todas. La intensidad ¿Listo? es constante. Profe, Señor. la intensidad viene siendo constante en todo el circuito, por así decirlo. Entonces, me pregunta Iván que si la resistencia es constante. No es constante sin igual, es la misma. Ejemplo, si yo le doy la intensidad de la fuente, esa misma intensidad es para todo el circuito. Si le doy la corriente de una resistencia, esa misma corriente es la de todo el circuito. ¿Listo? Ahorita en un ejemplo lo vemos más claro, ¿vale? Entonces, además de estas ecuaciones que les acabo de dar del circuito serie, también podemos utilizar las ecuaciones de la ley de Ohm y de la ley de Watt. O sea, hace que vamos a tener las ecuaciones que teníamos de ayer de nuestro triangulito. Entonces vamos a escribirlas por acá. Donde por ley de Ohm, voltaje era igual a corriente por resistencia. Voltaje. Sí. Donde corriente era igual a voltaje Sobre resistencia. sobre resistencia. Donde resistencia era igual a voltaje Intensidad. sobre corriente o intensidad, ¿cierto? Esto por el lado de ley de Ohm. Entonces vamos a escribir aquí que eso es ley de Ohm. Esto es ley de Ohm. Y aquí debajito entonces vamos a escribir las de ley de Watt. Listo. Entonces en ley de Watt decíamos que la potencia es igual al voltaje por la corriente, que el voltaje es igual a la potencia sobre la corriente o intensidad, y que la corriente o intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje. ¿Listo? Aquí estamos hablando de... Chicos, apaguen sus micrófonos, por favor. Listo. Entonces, esas son las ecuaciones que tenemos para trabajar con circuito serie. Las ecuaciones de ley de Ohm, las ecuaciones de ley de Watt y las ecuaciones que les acabo de dar ¿en qué? De circuito serie. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplito. Entonces, acá.
Y vamos a hacer un ejercicio acá. Entonces, Brian, llama a mamá a ver dónde viene. Llame a mamá a ver dónde viene. El audio. Batería, resistencia, resistencia, Resistencia. listo. Vamos a darle nombre a este R1 y que este R1 va a valer 2 ohmios. ¿eh? A esta le vamos a dar nombre de R2 y R2 va a valer 3 ohmios. Ujú. Y a esta le vamos a dar nombre de R3 y va a valer 1,5 ohmios. ¿Listo? Y vamos a dar un voltaje de la fuente de 12 voltios. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, ¿qué nos pide hallar de este circuito? Entonces nos va a pedir R total P total o potencia total corriente total voltaje 1, o sea, voltaje de la resistencia 1, voltaje 2 o voltaje de la resistencia 2, Nada. voltaje 3 o voltaje de la resistencia 3. ¿Listo? P1 o potencia de la resistencia 1, P2 o potencia de la resistencia 2 y P3 o potencia de la resistencia 3. ¿Claro? Claro que Red Bogotá. No le entendí, casi. Yo no No le le entendí casi. entendí las No, ahí potencias, vamos. profe. Ahí vamos. No, eso es lo que nos están pidiendo. Nos están No, pidiendo no hallar cogí la la resistencia total del circuito. Profe, entonces, ¿Empresa su Potencia. calculadora? profe, Potencia. entonces en corriente total no se ponía corriente 1, la 2 y la 3. Sí, No, dice que porque es esto que el va. ejercicio se lo piden así. La tienen así. ¿Listo? Entonces, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Vamos a resolver este ejercicio entonces. Entonces, denme un segundo. Vamos a recortar este pedacito. Pongo el voltaje y tengo 3 Señora, ¿Esto qué es? Voltios. El voltaje de la batería. porque te tenía silenciada, ya te habilité otra vez. Mucha agonía. Inicio la silencio. ¿Cómo? Me va a escuchar. 10.000 por coronavirus. Me da pena te tenga. No, es que ayer como estaba haciendo eco, ¿te acuerdas con el de William? Lo cancelé. Pero no, William, hoy no está conmigo. Ayer, dije ayer. Ah, ok. Oh, le echaste duro, papá. Creas otra cuenta para hablar todo.
Ya te puedes devolver a la otra cuenta y ya estás habilitado otra vez. Sí, tengo las dos abiertas. Cierra una para que no gastes tanta red. Listo. ¿Ahí ven el ejercicio? Sí. Sí, profe. ¿Se ve el ejercicio? Sí, Vale, perfecto. sí, ahí se ve bien. Sí, ahí se ve bien. Listo. Entonces, vamos a arrancar. ¿Qué tenemos del circuito? Tenemos el voltaje y el valor de cada una de las resistencias. ¿Es correcto? Sí, profe. ¿Ese voltaje que tenemos es el voltaje total? Creo que sí. Hablábamos que el voltaje total es el mismo voltaje de la fuente. Entonces tenemos el voltaje total. Segundo. Tenemos cada una de las resistencias. O sea que, ¿qué es lo primero que puedo hallar? Resistencia. Podemos hallar la resistencia total. Entonces vamos a hallar la R total. Listo. Entonces la R total, ¿a qué es igual? A R1 Gracias, Rufio. más R2 más R3. ¿Listo? En este caso la R total, la puerta. en este caso la R total entonces va a ser 2 ohmios. Muchachos, silencien sus micrófonos, por favor. Todo eso que van a escuchar. No le puedes confundir a la puerta que está estudiando. Aló. ¿Qué hace, mamá? Ah, bueno, mamá, Brian no quiere. Ya le quiere dar fuerte. Por YouTube. Listo, entonces Caracol. quedamos en que la R total era la suma de la resistencia. Entonces 2 más 3 más 1,5. Ya me escucha. Mamá, Brian no quiere hacer nada. Ya me tocó silenciarla a mí, porque ¿qué hacemos? Bueno, entonces, ¿a qué nos queda igual la R total? Profe. 6.5. Escucha más lo que están alegando al otro lado que clase. Stop, cállense. 6.5 ohmios. 6.5 ohmios es la R total, ¿cierto? Listo. Profe, profe, no escuchan, Ahora, ¿cómo? profe, no se escucha nada. Al otro lado hay un micrófono que está abierto y hace mucho ruido. Ya lo quité, ya lo cerré. Se escucha. Iván, es Dayana. Sí, es Dayana, pero yo ya la silencié. Pero el profesor la silenció, fue para eso. Entonces cada uno tiene que darle Ah, a me toca Dayana. silenciarle en el servidor. Ya la silencié el servidor, ya. Ah. Listo. Ya, todos están bien. Sí, profe. Ahora sí. ¿Qué cambio? Listo. Digo, Listo. la Entonces, resistencia total es la suma de estas tres. Entonces, el total eso, muy bien. de la, Esa es la resistencia total. Entonces, ¿qué tengo en este momento? Tengo R total y tengo voltaje total. Por ley de Ohm, entonces venga, nos devolvemos aquí en nuestra otra pantalla. Por ley de Ohm. Y solo se suman estas tres resistencias. Ay, ¿qué pasó acá? Ya no entiendo. Miércoles. Se quedó cargando. Internet. Pagaron. Bueno. Listo, entonces,
Por ley de Ohm, tenemos que el voltaje, tenemos que la corriente total es igual al voltaje total sobre la R total, ¿cierto? Sí. Porque eso nos dice la ley de Ohm, ¿cierto? Sí. Entonces, V total es igual a 12 voltios, porque ya los tenemos ahí en el circuitico, ahí se ven, y ahorita lo agrando. Y la R Bien. total nos dio 6,5 ohmios. Totalito. Entonces, 12 dividido 6,5, 1.84 ohmios. Amperios, digo. 1,84 Amperios. amperios. La resistencia. Ujú. ¿Listo? Esa es la resistencia. Listo, entonces ya tenemos la corriente total. Aquí acabamos de obtener casi todo el ejercicio completico. ¿Por qué? Les dije que por ecuaciones de circuito serie, la corriente Es igual. es la misma en todos los elementos del circuito. Aquí me equivoqué, perdón. Cada una. Igual todas. Todas son iguales, entonces I1 De 80. igual a I2 igual a I3. Todas valen 1,84 amperios. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿ese es para circuito qué? serie, circuito serie. Ah, ya. No olvidemos que el circuito, aquí está el circuito, que me lo mandó para allá. Ay, ay, ay. A ver si lo puedo mover. Ya. No olvidemos que el circuito que estamos resolviendo es este circuito serie que está acá, ¿listo? Entonces ya tenemos la corriente. Entonces esta I total ya la hallamos. Entonces vamos a tacharla porque ya la tenemos. La R total ya la tenemos, entonces vamos a tacharla también. ¿Listo? Nos falta la potencia total y los voltajes de cada uno. Pues muy fácil. Vamos a nuestra ley de Watt. ¿A qué es igual la potencia por ley de Watt? Potencia por voltaje por intensidad. Muy bien. Muy bien. Pero en este caso recuerden que son totales. Entonces tenemos voltaje total por corriente total. ¿Listo? El voltaje total en este caso son los Por 12 180. voltios de la fuente. Ojo, no son 180, es 1, los 12 voltios de la fuente por 1,84 amperios. Esa es nuestra potencia total. 22.08 watts. Entonces hagamos la multiplicación. 22,08 watts. Muy bien, 22,08 watts o vatios. ¿Vamos hasta ahí todos? Sí, profe. Full. ¿Mejor que ayer? Sí. Sí, eso dijo David. Hoy es solo aplicar fórmulas, no es más. Me regalé mi computador. Listo, entonces, un minutico. Listo, entonces sigamos. Vamos a tachar aquí porque ya tenemos la potencia también. ¿Listo? Ya vamos avanzando en el ejercicio. Ahora vamos a hallar los voltajes. Potencia. ¿A qué me dice? Ya hallamos la R total. Mire, la R total está acá. Espere, cogemos este tornasolado. Raíz por La R total está acá. voltaje. La I total está acá. Potencia dividido intensidad. Y la P total está acá. Potencia. ¿Listo? Ahora vamos a hacer los voltajes. ¿Es la potencia total por cada una de las resistencias? No, calma. Por ley de Ohm,
¿A qué es igual el voltaje? Resistencia por intensidad. Corriente sí, resistencia por intensidad o corriente por intensidad, es lo mismo. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que estamos hablando del elemento 1. Entonces no puede ser el voltaje, no puede ser la resistencia total, sino la resistencia 1. Pero la corriente, al ser circuito serie, la corriente es la misma en todo el circuito. O sea que la corriente sí vamos a utilizar el mismo valor, pero la resistencia no. Vamos a utilizar el valor que se nos dio en el circuito. En este caso se nos dijo entonces que la corriente 1 es 1,84. Y que la resistencia 1 son 2 ohmios. O sea que ¿cuánto nos da ese voltaje número 1? Me perdí. 3,68. Voltios, muy bien. Por ahí escuché que alguien se perdió. David. ¿Qué le pasó, David? ¿Dónde se perdió? El voltaje 1 a 184 si es. No, Mire, la intensidad 1. mire que estoy señalando acá. La intensidad siempre va a ser la misma. Así hayan muchas, Muy va a bien. ser la misma. Muy bien, estamos en circuito serie, la intensidad es la misma. ¿Voltaje? Sí, Fíjese que la resistencia 1, acá nos dicen que son 2 ohmios. Sí. Sí, ya la entendí. Listo. Listo. Entonces, tenemos el voltaje 1. ¿Listo? Entonces, vamos a tachar acá porque el voltaje 1 ya salió. Listo. Ahora vamos con el voltaje número 2. Entonces, V2, esto ya se vuelve mecánico después del primero. V2 es igual a I2 por R2. Entonces, V2 es igual. La corriente 2 vale 1,84. ¿Y la resistencia 2 cuánto vale? Según el dibujo. 3 ohmios. 3 Bien, ohmios. 3 ohmios. Profe, una pregunta. Entonces, el Sí. voltaje 1, la resistencia. Ah, ese es un dos. Ah, ya. Ah, no. No, estaba mirando. ¿Ya entendiste? ¿Ya te respondiste? Sí, es que estaba mirando mal. ¿Qué leyó? 5,52. Entonces esto da 1,84 por 3, 5,52 voltios. Entonces traten de hallar voltaje 3 y ya lo socializamos. Entonces, ¿cómo sería el voltaje 3? 176 voltios. Entonces hagámoslo. V3 es igual a la corriente 3 por la resistencia 3. Entonces el I3 decimos que son los mismos 1,84. Y la resistencia 3 son 1,5 ohmios. ¿Cuánto nos da V3 entonces? 2,76 voltios. 2,76. Listo. Entonces ya terminamos con los voltajes. ¿Qué nos faltan? 84. Las potencias. Nos faltan las potencias. ¿Están copiando? Sí, profe. Vale. Sí, profe.
Potencia. Que nos falta ya la potencia. Listo. Entonces, vamos a señalar aquí los resultaditos de los voltajes. Este tablerito tiene unos colores muy psicodélicos. Listo. Y vamos con las potencias. Entonces vamos con P1. Entonces, ¿a qué es igual la potencia por ley de Watt? Voltaje La por... multiplicación de voltios e intensidad. Muy bien, voltaje por corriente o voltaje por intensidad. Sí. Pero ojo que es el de 1, entonces toca usar el voltaje 1 por la corriente 1. Voltaje 1, miremoslo acá. 12 voltios. 12 voltios. ¿Cómo? 12 voltios. 12 voltios. No, ya lo hallamos acá, mírelo acá abajito, lo estoy señalando. 3,68 voltios. 3,68. Porque recuerde que es el de 1, es el B1, es el de B1. Sí, sí, sí. Ya. Por la corriente, que la corriente sí es la misma, 1,84 amperios. Punto 772. De 1 por 1. Sí, ya ¿Cuánto entiendo. da? 6.77 watts. 6,77. Sí, señor. Sí, señor. La primera potencia, ¿sí? Listo, vamos de una vez con P2. ¿Cuánto nos dio B2? 5,52. 10,15. Ya va. Espere que es que en este no escribo igual de rápido que en, Toca que lo pare para que no se le vaya a dañar la tinta. Sí. que en el tablero. ¿Cuánto da P2? 10,15. ¿Cómo? 10,15 watts. No, pues. Multiplicado, ¿cierto? Sí. Sí, 5. sí, eso da más o menos. ¿Listo? Y de una vez con P3. 15. Eso da 5,07. Listo. Aguante un poquitico porque es que en este me demoro. Watts. Watts. Listo, entonces P3 es igual a... ¿Cuánto da? 5,07 watts. 5,07. Señor. Listo. Y así habríamos terminado el ejercicio. En cuenta la tabla. ¿Cómo? Es solo tener en cuenta la tabla de los ohmios. Y solo multiplicar y Sí, saber bien qué es lo que nos están pidiendo, ir a buscar lo que nos están pidiendo y hacer la operación según ley de Ohm, según ley de Watt y tener en cuenta las propiedades o las ecuaciones del circuito serie. ¿Listo? Sí. ¿Claro hasta ahí? Sí, bro. Voy a enviar la fotico del ejercicio del grupo. Entonces, vamos con ejercicio. bueno, el ejercicio.
Igual recuerden que esta clase queda cargada en el canal de YouTube, ¿no? Igual que la de ayer. Ya la subí. Ya la subí. Ya la subí, sí es que me tocó volverla a hacer porque ayer quedó mal grabada. Por eso fue que no la había subido, don David. Discúlpeme, don David, qué pena. Le pegó al profesor. Claro, uno no tiene computador ni internet, imagínense a uno le toca mirar cómo hacer magia. Bueno, pero ya aprendió a hacer magia. El compañero me invitó. Le da acostado, relajado. Y es que no es que al centro al centro de formación no se puede ir por la ¿Biblioteca? por la epidemia. Y el viernes del viernes al lunes tenemos cuarentena, ¿no? Ay, sí. Es como un simulacro, bro. Sí, pero pues un simulacro que toca hacer. Todo el día en la casa. Mire, no, llevamos la cantidad de casos que llevaba España en 3 semanas, nosotros lo llevamos en 2 días. Ey, vamos de mal en peor. Imagínense en una semana cómo vamos a estar. Muertos. Nos toca comer arrocito porque ¿qué más hacemos? Deja confiable. Pues yo ya Que tengo Carol la Cebolla gripa. dijo por allá, dijo Carol que Cebolla, algo así. Doce, 13 voltios. Hola, amor lindo. No, lo tengo ocupado. Porque te tengo al maestro. Al profe. Profe se llama Carlos. Oh, aquí R3 Ya, son le 3 echo ohmios, mano, ¿no? sí. No 3,3. La resistencia 13 son 3 ohmios. 3 ohmios, sí, no es 33, no, es que ese es R3. Falta que lo haga porque no falta que se confunda. Por eso le 1,5 estoy es diciendo. la primera. Venga, lo No borro falta acá mi, que no se falta me... mi confunda ahí con ese 33, pero ¿por qué no me da? Sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hallar? Es todo. No, júrelo. Ujú. Hallar R total y total P1 B2 B3 B4 B1 P1 P2 P3 P4 y P total. P total. ¿Listo? Sí, profe. Nadie puede volver a subir a... Listo, entonces vamos a resolverlo aquí rapidito. Entonces, primero hallamos R total, ¿no? Porque tenemos todas las R's. Entonces R total es igual a R1 más R2 Sí. más R3 más R4.
Listo. Listo. Y aquí entonces tenemos que R total es igual a 2,5 más 6 más 3 más 4,69. La mierda no es Ey, 10.000 ahí. 16.29. 16.29. Vámonos. Sí, Iván. Sí, señor. Quedó mal para usted. Sí, ahí estaba bien. No, yo estaba hablando 6 y 4, 10, 15, sí, 16,29. Listo. Espere si la puedo pasar aquí al. Sí, hay que oír, De todas maneras, yo la foto por Sí, ya. Entonces vamos a hacerla aquí. re harto, ¿no? Fácil con él. Si no, no pone cuidado bien. Está ahí el gato. Los quedó bien a los dos de. Puse todo. Puse todo el estante. Ujú. Le dio delivery. Que no se deja mover bien. Ahí ya. Ay, que se hizo. Ya, ahí ¿Qué está. estás haciendo? Está pensando. Tú no, todos nos quedó mal porque nos quedó mal, somos bien. Ah, sí, ahora fui yo el culpable. Primero vamos a ver la foto. Listo, ahora sí. Ay, se quedó esto. Yes. Por quedar bien ante el profe. No, si yo ya la envié, es para que los compañeros se ubiquen. Se copien. Claro, toca ayudar a los demás, así uno no lo ayude. Por piscina. Eso. Bueno, sí. Listo, entonces tenemos. Ahora sí. Ahora sí, chiquitemos esta pendejada. Listo, entonces tenemos que R total es igual a R1 más R2 más R3 más R4. Listo. Entonces tenemos abajo que R total Muchos números. entonces R1 vale 2,5 ohmios. Solo no pasa.
Uno arregla la ortografía. Entonces la R total es igual a 16,29 ohmios. Era chiquito, bro. Yo necesito usar el celular. Eso. A los otros les da miedo hablar, pero yo no. Listo. Listo, entonces ya tenemos la resistencia total. Los que oyen, sí. Bueno. A ver los otros. Listo. Ahora sigamos con la I total. Entonces, I total. ¿A qué es igual la I por ley de Ohm? Voltios dividido resistencia. Entonces, B total sobre R total, ¿cierto? Entonces, la B total vale 13. Y la R total vale 16,29 ohmios, ¿sí o no? Listo, entonces, ¿esto cuánto vale? ¿Cuánto da? 0,79. ¿Cómo? 0,79 amperios. 0,79 amperios. Esto era lo que tenían que usar ayer, ¿no? Esto que estoy usando es el editor de ecuaciones que tenían que usar ayer para resolver los ejercicios que les dejé en Word. Que fue tarde, profe, porque ya los mandamos con regla. Sí. Tengo esperanza de hacerlo bien. Pero ahí decía que era con Word. Bueno, listo, ya tenemos la corriente, es decir que tenemos I1, I2, I3, I4, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Es igual a I1, es igual a I2, es igual a I3, Y ahí 4. es igual a I4. ¿Listo? Voy a achicar un poquitico, no me va a regañar, David. Listo. Entonces, el voltaje 1 es igual, el voltaje 1 por ley de Ohm, ¿a qué será igual? Corriente por resistencia. R1 por I1, ¿sí o no? ¿Están ahí? Resistencia por intensidad. Entonces, la resistencia 1 vale 2.5 y la corriente 1 vale ¿cuánto? 1,97. 79. 79. O sea que nos quedó mal. ¿Intensidad por resistencia? Es intensidad por resistencia. Ya sobre resistencia la cosa. Listo. Entonces, intensidad por resistencia. molestando que por qué no estoy allá. Es 1,97. Ajá. 1.98, vamos a aproximar, ¿listo? Ah, no, pues entonces. ¿Y por qué 1,98? 1.98. Da 1.97, pues lo aproximamos a 1.98. Da 1.97.5. Ah, trabos. Listo. Ahora vamos con el voltaje 2. Entonces el voltaje 2 es igual a R2 por 97,5. I2. ¿R2 cuánto vale? 6. I2 vale lo mismo. ¿Esto cuánto vale? 4,74. Corroboremos. 4,74. Listo, vamos al siguiente. Entonces B3 es igual a R3 por I3. R3 vale 3 ohmios por 0,79. ¿Cuánto vale eso? 2,37. 2,37. 2,37. Listo, perfecto. Y vamos con B4 ya para terminar las B. Me está quedando ahí. Y R4 vale 4,79 por 0,79. ¿Cuánto da eso? 3,78. ¿Cómo?
78 voltios. 3.78. Listo. Y ya tenemos los B, entonces ya terminamos todos los B. Ahora vamos con las P. Las mamacitas. Entonces, con las P tenemos. Listo, ¿qué es igual P1? Voltaje por intensidad. Muy bien, B1 por I1, ¿cierto? ¿Cuánto nos dio B1? 1,98. ¿Sí o no? Ey, 1,98 por 0,79 porque la corriente es la misma, ¿cierto? ¿Cuánto da eso? 1,56. Los dio más, pero Ahí les dio como mal, sí, eso estoy revisando acá. ¿Cuál quedó mal? ¿Cómo? ¿Cuál quedó mal? No, por el de acá hay unos que están como mal, a ver. B1 por I1. Lo que pasa es que a nosotros nos dio distintos porque está Aquí mire, en 1,97. Diana, tienes error, ¿quién más? 4.74, P1, 1.97, este está bien. ¿Quién más tiene error? Iván, ¿sí te daba eso? 1.55, mucho a ver. Profe, lo que pasa es que nosotros la hicimos con 1,97. Sí. Ah, no pasa nada. La Porque como diferencia es se pequeña. Sí, 1.56, está bien, listo. Entonces da 1,56, 1,55 es válido, no importa. No es válido, profe. ¿Ah? No es válido. No, sí. Usted No. quiere que no la acerquemos. Listo, vamos por P2. B2 y 2. ¿Cuánto vale B2? 4,74 por 0,79. Eso nos da 374. 3,74 con mi calculadora. ¿3,74? Por 4.74. 3,74. Listo, vamos por la siguiente, B3. P3 será igual a B3 por I3. Donde B3 nos dio 2,37. 2,87. 2,37 por 0,79. 1,87. Vamos con P4. Ay, Dios santo. B4, 4. 98. B4 nos dio 3,78, ¿cierto? 2,98. 6, o sea, 99. Media, cao. 2,78, 2,98, 2,99. Casi 90. Sí, 99, ya sabía. 2,99. No me rebajó la Listo. décima. Listo, esas son las P. Y nos pide la P total, ¿no? Entonces, la P total podemos decir que es Por B intensidad. total por I total. Entonces, P total nos dio ¿cuánto? 3,27. Watios. Por I total 0,79 amperios. Eso da 10.27. Washington. ¿Listo? Si quisiéramos, podríamos sumar las potencias y también nos debería dar. Vamos a hacerlo.
A 18,3684. ¿Todas las potencias? No, no le puede dar eso. Todas sin la total. Punto 16. ¿Qué? Entonces P1 es 1,56 vatios más... después lo hago aquí abajo porque si no, no alcanza y David me regaña. Entonces P4, P total es igual a... Entonces Relájese, tranquilo que no lo voy a pegar. 3,74. Ya me pegó igual. Y que 1,87. estuviera en el salón. Y 2,99. ¿Cuánto da eso? 299, 187, 1016. ¿Listo? ¿Le dio o no le dio igual al otro? 11, se Igualito. escrachó. Parecidísimo, pero nada. 11 décimas, por 11 décimas. Eso no es nada. ¿Listo? Sumó las potencias. Entonces, ¿por qué no dio 1029? Distinto. Porque ustedes tienen un decimal de más. Ay, Dios mío. Téngalo ahí. Listo. Ese es todo el ejercicio resuelto. Por las comas dio eso. 1016. Mm. Aquí están todo bien. Pues papá, vea, yo le cuento. Por aquí tenemos unos compañeros pues, que también están tratando de hacer unos trabajos y unos ejercicios en San Camilo. Pero entonces la cuestión es que no están prestando los equipos por la emergencia No. sanitaria que se está presentando ahorita. Sí, yo le dije ahorita a David eso, que no se puede. El profesor Camilo pues nos hizo el favor de averiguar y eso y pues no, los equipos no los están prestando, weón. Ahí sí ya, como por fuerza mayor no se puede hacer nada porque está como complicado el asunto. Toca que, igual por eso les cargo las clases, entonces que entren y bajen el video de YouTube, miren la clase y resuelvan los ejercicios. Sí, profe, es que como yo soy amigo de casi todos allá en San Camilo, entonces tengo amigos en recursos humanos, en asistencia, entonces me están Claro, ya. llamando de asistencia para averiguar unas cosas de arriba, pero no, y ya le di la información allá a esperar a ver qué dice. Sí, pero pues es que no todos, bueno, creo que yo soy el que estoy grabando las clases. Sí, los demás están están haciendo clase normal y están dejando talleres. Clase normal, no, les dejan taller, creo que es, de guía y ya. Sí, pues clase normal pero virtual. O sea, así como nosotros, empiezan a hablar y el que escuchó bien, el que no, ni modo. Sí, con lo que necesiten de pronto algo que no entiendan, pues se les explica y ya, pero de resto son guías y talleres. Más complicado. ¿Listo? ¿Ya copiaron? No. Entonces vamos a ver circuito paralelo y paramos.
Entonces, hablamos que el circuito serie se llama serie porque pues todos van seguidos el uno del otro, ¿cierto? El circuito paralelo, como su nombre lo indica, pues van paralelos. Es decir, paralelo son dos líneas en matemáticas, son dos líneas que nunca se encuentran. En este caso es lo mismo, que no están pegados el uno del otro, sino que hay un nodo o camino que los divide. Ejemplo. Paralelo. Listo. Este puntico de acá es el que llamamos nodo. ¿Qué llama? Espere que se van a escribir. ¿Nodo? Nodo. Hola, no. Entonces les presento a dos nodos. Se llama nodo porque tiene la unión de dos o más, de tres o más caminos, ¿correcto? Viene el caminito de acá, el caminito de acá y el de acá. ¿Listo? De dos o más caminos. Entonces ahí tenemos la unión. Por eso se le llama nodo. Y él también tiene sus ecuaciones particulares. Si se fijan, mire que estas resistencias están separadas por otro elemento adicional que es la fuente. Y la fuente también está separada de los otros elementos. ¿Listo? Él también tiene sus ecuaciones, entonces vamos a ver las ecuaciones de circuito paralelo. Hablamos que la R total, aquí se pone la cosa más pesada. La R total es igual a 1 sobre la suma del inverso de cada una de las resistencias que tiene el circuito. Donde este es R1 y este es R2. ¿Listo? Hablamos que la corriente total, a diferencia del circuito serie, es igual a la suma, ojo que aquí es la suma de cada una de las corrientes de los elementos del circuito. Esa I sub n y esa R sub n, pues es dependiendo del número de resistencias que tenga el circuito, ¿no? Y hablamos que la potencia total es igual, esa sí es igualita al de serie, a la suma de las potencias que tenga el circuito. Son R. No, son P's, vea. Y nos falta la B, son P, es una P. A la arriba es una R, listo. Y nos falta el voltaje total. Ojo que el voltaje en circuito paralelo es diferente al voltaje del circuito serie. En circuito paralelo el voltaje es igual en cada uno de los elementos del circuito. En el otro lado la que era igual era la corriente. En este lado el que es igual es el voltaje. Profe, la potencia me dice que es la suma de todas las potencias. Sí. Ya, ok. Estoy diciendo que es una P, no una R. Sí. Tiene razón y le cae derecho por su lectura. Y me va a pegar aquí en mi propia casa. Sí, madre, Pero es que le estoy diciendo que es una P, le digo, parecen R's, pero es una No P. respeta. no trae ni un pan y ya, me Listo. Entonces, al igual que en circuito serie,
podemos utilizar las ecuaciones de ley de Ohm y de ley de Watt. ¿Listo? No las voy a escribir porque pues ya no las sabemos, ya las trabajamos en serie, ya las vimos ayer y todo eso, entonces ya no las voy a escribir. ¿Listo? ¿Van a copiar? Difícil esa. Si la resistencia no la entiendo. La resistencia es 1, un 1 grandote, sobre la suma de los fraccionarios de las resistencias, de los inversos. Eso se llama el inverso. ¿Qué se saca resultado y se divide por 1? No, 1 entre ese resultado. Ya vamos a hacer el ejemplo para que me entiendan. ¿Por qué no Quiero le que todos copien y ya lo hacemos. Listo. Entonces, vamos con el ejemplo. batería? Sí. No, onda senoidal. ¿Eso quiere decir que esto vale cuánto? $120 voltios. Muy bien, 120 voltios. Ah, ya. Listo. Entonces, Es como una batería. no, es la conexión eléctrica de su casa. Ya, ok. Listo. R1 entonces vale 3 ohmios. Uy, madre, dejé muy chiquito el espacio. Uy. Y R2 vale 5,3 ohmios. ¿Listo? Entonces nos pide hallar I total I1 I2 B1 E2 R total P1 P2 y P total. ¿Listo? Entonces, arrancamos. ¿Qué es lo primero que podemos hallar? La resistencia total. Profe, la última para hallar una qué, una P. P total, sí, la debajo de la R, P total. Ah, listo, gracias. Entonces, ¿Qué les dije yo que era igual en el circuito paralelo? el voltaje. Muy bien, entonces, ¿tengo voltaje total Sí. o voltaje de la fuente? Muy bien, 120 o 110, bueno, cualquiera de los dos es válido. ¿Qué vieron? 24. O sea que tengo B1 y tengo B2 también. ¿Cierto? Porque como son iguales, o sea que estos dos ya salieron. Entonces este ya y este ya. Listo. Seguimos. Entonces vamos a hallar la R total. Entonces no se les olvide ese 1 de encima porque ese siempre se lo comen. 1 sobre R1 que es 3 ohmios. Más 1 sobre 5,3 ohmios. ¿Listo?
Esto es igual a 1 sobre operaciones de fraccionarios. Suma de fraccionarios. Este por este. Este por este. 5.3 por 1 me da 5,3. Pero igual. Más, ¿cómo? 3 por 1, 3. Ya este por este, 3 ohmios. Igual, sí. Sobre la multiplicación de los dos de abajo. 5.3 por 3, 15.9. Seguimos haciendo la operación. 1 sobre 5.3 más 3, 8.3. Sobre 15.9. Profe, qué pena. Señor, Después de la suma, multiplicó, ¿cierto? Sí. Para sí, los dos de sacarse 15. abajo. Repito la parte Hacemos- fraccionaria. 5.3 por 1 me da este de acá arriba. Sí. 3 ohmios por 1 me da este de aquí arriba. Y la multiplicación de los dos denominadores me da este de aquí abajo. Ya, ok. ¿Listo? Digamos que no saben operar fraccionarios, que se les dificulta, que no entienden, que no sé qué, aunque yo no les dejo usar calculadora en la evaluación, pero bueno. Entonces, cogen y sacan esto por división. Entonces hacen 1 sobre 3, les da 0,33 y hacen 1 sobre 5.3 en la calculadora. Les da 0,18, 0,19 y colocan esos números ahí debajo. El resultado les va a dar muy parecido porque la pérdida es por décimas, entonces el resultado no cambia mucho. Aquí es para perder la menor cantidad de décimas posibles. Listo, entonces, 1 sobre todo eso. Entonces, si quieren, operamos estos dos, o esto es como si tuviéramos una división imaginaria de fraccionarios. Profe, y ahí no se podría aplicar tampoco la oreja. La ley de la oreja sí, pero pues los enredo. Es lo mismo que hacer la división. Entonces esto queda igual a 8,3. Uy, ¿qué pasó? Se me enredó la mano. 8,3 ohmios. Uy. Sobre 15. No, algo le pasó a mi muñeca. O sea, esto es una división. ¿Se acuerdan cómo se hacía la división? Este por este. Sobre este por este. 15,9 dividido entre 8.3. 1,92. Uy. $1,91 o 1,92 ohmios. ¿Listo? Esa es nuestra R total. 1,81. Listo, no importa. Esos son décimas, eso no hay problema. Es válido, ¿listo? Desde que el procedimiento esté bien. Recuerden que yo les reviso procedimiento también. Listo. Entonces ya hallamos la R total. ¿Van a copiar? ¿O ya copiaron? No, vamos a Listo, entonces sigamos. Listo. Entonces ya tenemos la resistencia total. Entonces podemos hallar la corriente total también, por ley de Ohm.
Entonces corriente total es igual a V total sobre R total. V total son 120 voltios y R total son 1,92 ohms. 62,5 amperios, listo, y ya sacamos la I total. Vamos con la P total, también ya la puedo hallar por ley de Watt. Es igual a V total por I total. V total son los 120 voltios y la I total son 62,5. ¿Quién tan perdida porque estás como 7.500 vatios. ¿Listo? Eso es la P total. Listo. Nos queda corriente 1, corriente 2, P1 y P2. Entonces vamos. Corriente 1. Entonces, por ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1. El voltaje 1 ya lo hallamos que es 120. Y la resistencia 1 son 3 ohmios. Esto da 40 amperios. Listo, ya tenemos I1 y vamos con I2, que es igual V2 sobre R2. V2 son 120 sobre R2, que son 5. Ese amperaje de la división del el de arriba, de voltaje total sobre R total. de la intensidad total. Ya. ¿Este? ¿Cuál preguntan? ¿Este? Listo, y la corriente 2 entonces ya la tenemos, entonces borremos la corriente 1, la corriente 2. Y solo me queda faltando la potencia 1 y la potencia 2, entonces la potencia 1 es igual a V1 por I1. V1 entonces son los mismos 120, recuerde que voltaje en paralelo siempre es el mismo voltaje. Y lo multiplicamos por la corriente 1, la corriente 1 son 40 amperios. Eso me da 4.800 vatios. Listo. Y vamos con la P2, que sería V2 por I2. Los mismos 120 voltios por la corriente 2, que son 22
64 amperios. Eso da 2716,8 vatios. Que si yo sumara estos dos me dan aproximadamente 7500 vatios, que es la potencia total. Listo, vamos a encerrar las respuestas entonces. R total, I total, P total, I1, I2, P1 y P2. Y las quitamos de acá arriba. Listo. ¿Preguntas? Profe, ahí en potencia total, al Sí. final eso es un, bueno, no al final, la operación es un cero o un 5 ¿Cuál? en potencia total, es ahí, ese número, no, arribita, la operación, el de lado, eso ahí. 62. Venga, lo borramos entonces. Ah, es un 6. Sí, es el de acá arriba. Ah, ya. Que no entendía. Es que yo no sabía que me tocaba clase virtual si no me hubiera comprado una pizarra electrónica, pero como ese virus no avisó. Sí, Listo. Tenga en cuenta que este 62.5 es la I total, que es esta de acá arriba. ya. Listo, ejercicio. Los alcaldes de Sabana Occidente, los saluda Nicolás García, su gobernador. Quiero contarles que he tomado la decisión de... Tiene un grupo de solo gobernadores, como la hay. ¡Ay! ¡Ay! Uy, no. Porque esa tiene 3 y no la cruce 2. Se decidió para entregar mañana, ¿cierto? No. Brother, ¿qué? ¿Y ahora cómo van a hacer ahí? Bueno, está bien, para mañana. No, para ahorita, para por la tarde. Que ustedes, sí, acuérdese que ustedes tienen unas horas virtuales ahí. Entonces, Bajamos. Porque se descansan. Se más arrechonda. No, hombre. entonces, ¿qué hay que hallar? Ay, profe, y sus consejos. Hay que hallar entonces P total. R total. I total. I1. Qué frío. I2. I3.
P1, P2 y P3. Casi nada. ¿Listo? Entonces, ese ejercicio nos queda de tarea. Más tarde les abro las actividades para que lo puedan cargar, ¿listo? O más tarde no, ya mismo abro las actividades entonces. Y entonces nos queda este de tareita. Entonces voy a abrir las actividades para que subamos un ejercicio de serie, un ejemplo de serie, el ejercicio que hicimos de serie grandote, el ejemplo de paralelo y queda este ejercicio de tarea, ¿listo? Y Listo, mañana profe. entonces en clase lo que vamos a trabajar son más ejercicios de los dos, de serie y de paralelo, como un tallercito de los dos, ¿listo? Listo, profe. Vale, pues. Voy a estar conectado hasta la 1:30, si quieren, pues ahí aquí me quedo.